noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Este próximo mes de junio, se cumplen 50 años del primer asesinato perpetrado por ETA. Se llamaba José Antonio Pardines y tenía 25 años. Lo mataron por la espalda y a sangre fría en un control de tráfico. Era guardia civil. Desde entonces, la Guardia Civil ha puesto 215 muertos en la lucha contra el terrorismo, en la lucha en defensa de España y de los españoles. Muertos que durante muchos años eran enterrados tras apresurados funerales en los que les sacaban por la puerta trasera de las iglesias del País Vasco. Todo esto y mucho más soportó la Guardia Civil, porque solo la Guardia Civil podía soportarlo con disciplina y abnegación. Les hablamos hoy de ello. Fue el 7 de junio de 1968. En un control de carreteras en Guipúzcoa, el guardia civil José Antonio Pardines moría tiroteado de un disparo en la cabeza por la espalda y rematado por 4 disparos más en el pecho. Tenía 25 años y era hijo y nieto de guardias civiles. Por primera vez escuchamos aquella coletilla que los españoles tendríamos ocasión de aprender de memoria. En el lugar del crimen han sido encontrados varios casquillos de munición de 9 milímetros Parabellum. Era la marca de fábrica de ETA. Desde ese momento los terroristas se abismaron en un descenso infernal de muerte y destrucción. La lucha contra el terrorismo sería sangrienta, dura e interminable, y siempre la dirigió la Guardia Civil con enorme discreción y eficacia. Los primeros años de la transición fueron muy duros. La situación política era delicada. La izquierda recelaba del Instituto Armado y los terroristas se cebaban con los miembros de la Benemérita. La peor época fue la del trienio 1978-1980, cuando era raro el día en el que un guardia civil no era asesinado. La acción criminal de ETA enardeció a amplios sectores del ejército que culpaban al gobierno de pasividad y de falta de determinación en la lucha contra el terrorismo, porque no eran ellos los que caían asesinados. Pero la labor profesional de investigación e infiltración, de coraje e inteligencia de la Guardia Civil comenzó a dar sus frutos. Fueron los años en que ETA se dio cuenta de que asesinar militares, policías y guardias civiles no surtía efecto. Mediados los 80, un presidente del gobierno incluso dijo aquello de que el Estado bien podía soportar 30 muertos al año. No añadió, claro, que siempre que los muertos fueran militares, policías y guardias civiles. ETA decidió entonces socializar el dolor, así lo llamó después de Hipercor, y comenzaron a matar civiles, políticos y periodistas. A partir de entonces la actitud política se volvió más resuelta. Comenzaron las movilizaciones populares, que hasta entonces no se habían producido, y las grandes manifestaciones. La labor de la Guardia Civil fue hercúlea, porque mientras tanto los seguían matando. De hecho, el atentado más sangriento contra la institución se produjo el 14 de julio de 1986, cuando fueron asesinados en la madrileña Plaza de la República Dominicana 12 guardias que estudiaban en la Escuela de Tráfico. Para entonces, consciente de que los crímenes tenían mucha más repercusión si se perpetraban en Madrid que si seguían circunscritos al País Vasco, ETA había acordado desarrollar una estrategia asesina en toda España. De los 24 muertos de aquel año 1986, antes del atentado de la República Dominicana, 18 lo fueron en Madrid. Pero ya nada podía detenerlos. Por cada plaza que quedaba vacante en los cuerpos de élite de la Guardia Civil se presentaban 1000 candidatos para cubrirlas. La dirección etarra sabía del prestigio de la Guardia Civil, por lo que desde el principio abordó una estrategia de desprestigio de la Benemérita. Un documento de ETA de 1982 muestra cómo las torturas a sus miembros capturados eran poco frecuentes, y unos 6 años más tarde, en 1988, ordenaba que quienes fuesen apresados denunciasen torturas sistemáticamente. La extraordinaria labor de la Guardia Civil cristalizaría en la detención de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, un golpe decisivo. A partir de ese momento, y aun contando con una respetable capacidad operativa, ETA nunca volvería a ser lo que fue. Hoy, con el fin de la banda criminal a la vista, gracias principalísimamente al esfuerzo y sacrificio de la Guardia Civil, es de justicia recordar al primer caído de la institución, en aquel lejano 7 de junio de 1968, hace ahora 50 años, José Antonio Pardines. Pues esta noche, para recordar ese 50 aniversario ya próximo del primer crimen de ETA, tenemos con nosotros a don Gonzalo Altozano. Muy buenas noches, no es la primera vez que viene, encantado. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme otra vez.
Encantados de que esté con nosotros. Bueno, 50 años se van a cumplir de ese asesinato en junio de 1968 de José Antonio Pardines, un control de tráfico, un asesinato, podemos decir, no planeado de ETA, surgido un poco sobre la marcha, particularmente cruel y cobarde, como muchos de los que llevarían el sello de la banda. Sería el primero de 215 personas, de 215 guardias civiles que serían asesinados por ETA. Sí, de alguna manera marca la pauta, ¿no? El tiro por la espalda, el tiro en la nuca, la víctima guardia civil, cómo los etarras enseguida consiguen escapar y pues con el apoyo de gente del lugar, incluso de una iglesia local, pues durante unas horas consiguen escapar. Luego la Guardia Civil, a pesar de que tenía por entonces no estaba preparada para enfrentarse a lo que tendría que enfrentarse en los próximos 50 años, enseguida atrapan a los etarras. Y luego hay muchos elementos comunes, pues por ejemplo los testigos que miran para otro lado y al mismo tiempo testigos que también que no miraron para otro lado, sino que también dieron un paso al frente. Es el caso de un camionero del que ahora lamento muchísimo olvidarme el nombre, pero es un camionero que se enfrenta a los dos etarras que matan a Pardines y termina ingresando en la Guardia Civil. Efectivamente, es un caso atípico precisamente por ese último elemento que señalas, ¿no? Bueno, un jefe de gobierno dijo que España, o se atribuye a un jefe de gobierno la frase en unas negociaciones, parece que en las de Argel, si no recuerdo mal. Ha habido tantas, ¿verdad?, negociaciones entre los gobiernos y ETA que... Siempre aprovechadas por la banda para recuperarse de los golpes efectuados por la Guardia Civil, pero sí. Efectivamente. Sería otra historia. Que dijo que... Pues otra historia, pero tiene mucho que ver con la que estamos contando. Bueno, en cualquier caso, que dijo que el Estado bien podía soportar 30 muertos al año, ¿no? Lo que no precisó es que esos muertos normalmente vestían de verde. Sí, si hubiesen sido 30 muertos futuros consejeros de gas natural, probablemente el Estado no los hubiese soportado esos 30 muertos. Bueno, eso viene a probar que en el imaginario colectivo, o de buena parte sobre todo de la clase política de entonces, pues, entraba el esquema tramposo de que les iban el sueldo a la Guardia Civil. En cierta manera sí que les iban el sueldo. Pero hombre, es verdad que también lo soportan todo la Guardia Civil, y cuando dicen todo es no solamente las muertes, sino también el aislamiento social a los propios guardias civiles y a sus familias. Las mujeres de los guardias civiles destinadas en el País Vasco y Navarra pues, se ven obligadas a mentir sobre la profesión del marido. A las que vivían fuera de las familias que vivían fuera de las casas cuarteles, pues se veían obligadas a tender la ropa en el interior de las viviendas para no delatar a los maridos. Los hijos de los guardias civiles igual en los colegios, los padres les dicen que no digan que su padre es un guardia civil, con lo que de alguna manera hurtan a los niños de ese derecho principalísimo de los niños, que tendría que estar recogido en todas las cartas de los derechos de los niños, que es poder presumir de la profesión de tu padre, sea este presidente de un banco, barrendero o guardia civil. Sí, se vieron cercados por un cordón sanitario, lo que provocó en muchas ocasiones aquello que se dio en llamar el síndrome del norte, provocado por el aislamiento y la tensión permanente, que era un síndrome que muchas veces no lo conseguían superar ni siquiera cuando les destinaban lejos de allí y habían pasado ya un cierto tiempo. Un inmenso sacrificio de la vida, pero un inmenso sacrificio también durante la vida, porque casi es más fácil perderla que vivir con eso, ¿no? Y un inmenso sacrificio sin el cual no se hubiera podido llegar al fin de ETA. Por cierto, hoy, el día en el que ETA ha anunciado más o menos la disolución, digamos, de sus estructuras, es pura casualidad, porque este programa no estaba pensado en absoluto. En fin, no tengo la presciencia de saber lo que iba a hacer ETA en el día de hoy, sino que estaba pensado enfocado en los 50 años del primer asesinato cometido en la persona de un guardia civil, ¿no? Pero no se podría haber conseguido esto sin el sacrificio de la Guardia Civil. No se hubiera podido conseguir hoy, pues serán muchos los que se atribuyan el fin de la banda, la propia banda, los primeros, los muchísimos negociadores que han hecho caja alrededor del llamado conflicto vasco, pero esto no hubiera sido posible sin la Guardia Civil. Lo reconoció la propia banda en documentación interna, y lo ha reconocido muchísima gente, pues desde José Barrio Nuevo, el que fue el primer ministro del Interior del PSOE, recién llegado al gobierno, cuando reconoce que el gran descubrimiento del PSOE de Felipe González en el 82 ha sido la Guardia Civil. Quizás el PSOE de aquella época todavía era deudor de alguna manera en exceso del mito lorquiano de la Guardia Civil, pero luego ha habido mucha más gente pues, que se ha terminado convenciendo de que sin la Guardia Civil no hubiese sido posible el fin de ETA, principalmente los propios etarras. Para empezar,
por lo que sucedió en el 92 con la detención de la cúpula en Vidar, de los Paquito, Chelis... El famoso colectivo Artapalo. De todas las operaciones de la Guardia Civil, quizás la más paradigmática, en la que se ve al Benemérito Instituto en todo su furor y en toda su potencia, en toda su inteligencia, es la operación Vidar. A partir de una pista casi fortuita, pues un plan de fuga que le incautan a un preso en el penal de Ocaña, un plan de fuga espectacular que hace pensar a la Guardia Civil que en ese plan de fuga, en los preparativos, tiene que estar o tiene que tomar parte la cúpula de ETA. Siguen ese plan de fuga, siguen al comando que está encargado de ejecutar ese plan de fuga, les llegan a perder la pista en Madrid, pues con mucho ingenio una de las guardias civiles del operativo dice: ¿dónde van los catetos cuando vienen a Madrid, a la Plaza Mayor? Van a esa misma noche a la Plaza Mayor y efectivamente se encuentran con los etarras del comando, les siguen la pista hasta Francia. Entonces no había colaboración de España con Francia, o no había colaboración, mejor dicho, de Francia con España, sí. Y los guardias civiles que actuaban en Francia lo hacían en las llamadas brigadas BLV, Búscate la vida. Tenían que irse, pues... Sin armas para enfrentarse a los terroristas, seguirles. Bueno, les terminan encontrando la pista en Francia otra vez, les recuperan la pista en Francia y efectivamente el plan de fuga, el seguimiento de la pista lleva no solamente hasta uno de los miembros del colectivo Artapalo, sino hasta a los 3 miembros del colectivo Artapalo, que eran Citi, Paquito y Chelis. Y es a partir del 92, realmente en Vidar hay un antes y un después en la lucha de la Guardia Civil contra ETA. Y dentro de esa lucha que tiene ETA contra la Guardia Civil y contra todos los españoles, pero muy primeramente contra la Guardia Civil, hay 2 documentos interesantes. Uno del año 82, en el que ETA admite implícitamente que prácticamente no hay torturas entre sus detenidos por parte de la Guardia Civil, y otro del 88, que es casi más interesante todavía, porque dentro de esa admisión primera de que no hay torturas, aconseja que siempre que es detenido un comando por la Guardia Civil se denuncien torturas sistemáticamente. Bueno, la Guardia Civil aconsejaba poco a sus... La Guardia Civil, la banda terrorista de ETA aconsejaba poco a sus militantes, a sus activistas, a sus terroristas. De hecho, es muy interesante, daría para otro programa, cómo a partir de la documentación incautada, el componente sectario de la banda terrorista ETA. Pero volviendo al tema de las torturas, efectivamente en el 82 reconocen que las torturas no es que no sean sistemáticas, sino que son bastante poco frecuentes, y en el 88 incautan otro documento en el que se les obliga, como una especie de protocolo: nada más os detengan, vosotros denunciáis torturas. ¿Hasta dónde? Hasta donde vuestra imaginación os permita. Es curioso porque el gobierno vasco en 2013, el gobierno vasco nunca se ha contado entre el club de amigos de la Guardia Civil, el gobierno vasco en 2013 hace un estudio, recopila todas las denuncias por torturas, que creo que son cerca de 3.500 desde 1960 hasta 2013. Solamente 20 de esas 3.500 denuncias, solamente 20 terminaron en condena por parte de los tribunales, y de esas 20 habría que ver qué es lo que entendían los jueces por tortura que por el uso legítimo de la fuerza. Hay que tener en cuenta, pues, que los guardias civiles no se enfrentan precisamente a hermanitas de la caridad. Y era de justicia reconocerlo así, en una fecha particularmente como la de hoy, como el día de hoy, muy cerca de esos 50 años del primer asesinato de José Antonio Pardines, al que hoy queremos recordar particularmente, y en un día en el que la banda terrorista parece que anuncia, en fin, su disolución o algo parecido. Muchísimas gracias, don Gonzalo Altezano, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar esta siniestra página. Y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.